Vamos en la número 3, que se llama Be'arichat Sfatayim. Y dijimos la semana pasada algunas cosas, pero voy a partir un poco más, voy a tratar de hacerlo un poco más consensuado, más ordenado. Es así. ¿Qué significa Arichat Sfatayim? Lo vimos la semana pasada, así que espero que no me... ¿Qué significa Arichat Sfatayim? No, Arijá es edición en hebreo, pero no solamente es Arijá, también significa otras cosas. ¿Qué significan las palabras Arichat Sfatayim? Preparar los labios, o la preparación de los labios, muy bien, o la edición de los labios. La kavaná es que, voy a entrar un poquito más en profundidad que la vez pasada, lo voy a tratar de decir un poco más profundo, pero para resultar más simple, creo, espero. Cuando una persona cualquiera tiene una idea en abstracto, la idea en abstracto es nada hasta que se concreta en una expresión. ¿Vamos? Cuando yo tengo un abstracto, el abstracto, a menos que sea capaz de convertirlo en una expresión, no tengo una tfisá, no tengo cómo dominar ese abstracto. No sé cómo ese abstracto se ve en realidad. Les voy a dar un ejemplo. Una persona está pensando en una solución para un determinado problema y de repente, en distintos países lo llamarán de distintas formas, le cae la teja, le cae la chaucha, le cierra. De repente, en psicología viene un insight, ¿sí? Y tiene la idea, sabe lo que tiene que hacer. El problema es que después de que yo tengo esa intuición básica, ¿se acuerdan? Lo dijimos la semana pasada, la diferencia entre una intuición y la claridad, ¿cierto? Es que yo en la intuición no puedo decir nada, es solo una intuición, no tengo nada, puedo decir lo que no es, pero no puedo decir lo que sí es. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Estamos en esas condiciones? La persona sabe que tiene la información, pero Mehmet no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque intuye la información, sabe qué es lo que no calzaría. Puede empezar a decir, ya, esto no sirve, esto puedo hacerlo, pero tiene que empezar un proceso de depuración, de decantación, es una mejor palabra quizás, decantar el concepto para que se convierta en algo concreto, algo real. Ustedes las mujeres tienen una ventaja respecto de nosotros los hombres, porque ustedes tienen la tendencia natural, instintiva a concretar. Y nosotros tenemos la tendencia natural, intuitiva a no concretar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿El hombre no hace lo que hace la mujer, la princesa, la reina? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. El hombre no se decide a casarse en forma intuitiva. Un hombre nunca se decide a casarse con una mujer. ¿Por qué? A menos que haya crecido espiritualmente y que haya desarrollado emocionalmente un grado de adultez que no es normal. El hombre no decide casarse con una mujer. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe si es esta? Ulay, podría venir una mejor. No conoce a todas las mujeres del mundo. Quizás la que sigue es mejor que esta que tiene. Shnia. A continuación, no se puede comprometer con esta mujer. El compromiso viene de, no sé, Ulay sí, Ulay no, no sé. Un hombre normalmente, hoy, lo que me puedan decir respecto de la cultura hoy en las mujeres, es que mucho, lamentablemente, las mujeres están aprendiendo la forma de comportamiento del hombre, mucho más que sea natural en la mujer. La mujer quiere tener su casa, el hombre no quiere tener una casa. Necesita cama, necesita comida, pero su casa que tenga estas cortinas y no las otras. No me llané. Para una mujer, si las cortinas no son las cortinas, es como ¡ah! Ropa, lo mismo. Si ustedes vieran como yo me vestía antes de que mi mujer me conociera, se reirían, pero a carcajada limpia. Porque mal. Gracias. Más detalles
con mi mujer. ¿Ok? Mi mujer se mataba de la risa como yo me vestía. No. No se imaginaba solamente como para hacerles una idea. Yo usaba para ir a trabajar. Yo iba a trabajar así. Una camisa sin planchar, de cualquier color que viniera. Un blue jean, lo más probable que no estuviera limpio. Zapatillas desabrochadas. Una parca, en Chile se llama parca, las camperas, a las chaquetas, ay, no. de color fosforescente verde. Impermeable, que a mí me encantaba, porque yo con esa iba a esquiar. Me encantaba. Desarrollo electrónico. ¿Puedes salir con tu mujer así? No es parte de la conversación. Pues yo es para decirles que a los hombres en general no nos importa tanto lo concreto. Sí, esto está bien, con esto basta. Las mujeres, ustedes tienen la tendencia natural a que las cosas tienen detalles, y en todos los detalles ustedes quieren estar metidas. Quieren que las cosas funcionen como ustedes quieren que funcione, no funcione. Tiene que ser lindo. Cabana lindo, como a ustedes les parece que tiene que ser. ¿Okay? Esa es la cabana de lindo. Por eso las mujeres, y lo hemos conversado en otros momentos, dos mujeres viviendo en un mismo espacio es conflicto necesario. Porque una tiene un concepto de cómo tiene que ser y la otra tiene otro concepto de cómo tiene que ser. En el espacio común hay un conflicto necesario. Es bueno porque aprenden a transar un poco, pero cájase, no pueden evitar. Es natural que tengan conflicto porque no están hechas, preparadas ustedes psicológicamente, no es como instintivo en la mujer que no le importe. Porque todos los detalles importan. Es una ventaja. Porque eso fuerza a la mujer a concretar. Y el hombre no. Todo tiene ventajas y todo tiene desventajas. Yo puedo siempre enfrentar las cosas como que son malas o como que son buenas, siempre. Desde el punto de vista que estamos hablando, que es el concepto de Arihat Sfataim, las mujeres tienen una tremenda ventaja. Ventaja que curiosamente se manifiesta en su tendencia a hablar. La mujer habla mucho más que el hombre. La Gemara dice que 10 medidas de habla bajaron al mundo, 9 se la quedaron las mujeres, 1 se la quedó de los hombres. Lo que significa en el fondo que hay un diezmo, se conoce la palabra diezmo, ¿cierto? Un maaser que las mujeres nos dieron a los hombres de habla. Habla. El resto es de ustedes. La cabana es que ustedes son capaces de tomar un abstracto y no sirve como abstracto hasta que no se vuelve concreto. Y necesitan concretarlo. Y ese es el proceso en el habla. ¿Okay? Este es un punto muy crítico de entender. El habla es una manifestación, es el primer nivel de una manifestación abstracta en lo concreto. Muy raro lo que dije. Pero la cabana es esta. Si tengo un abstracto, el abstracto no es representado porque es abstracto. Pero yo, para poder entenderlo, lo necesito representar. La primera representación es el habla. Y es en el habla donde se conectan el físico y la espiritualidad. La parte física y la espiritualidad se conectan en el habla. Por eso, el Targum Onkelos, la traducción de Onkelos al Humash, en Parashat Bereshit, cuando se creó al hombre, dice la Parashá Vaipach Be'apav Nishmat Chaim, que Dios le insufló en las narices una neshama de vida, Ve'i Adam le nefesh chaya, y fue el hombre un ser vivo. Pero cuando Onkelos tradujo, dice le nefesh memalela, el lashon malil, en arameo significa habla, es decir, es un espíritu, un nefesh, un ánima parlante. La característica de esta neshama es que habla, porque conecta lo espiritual y lo físico. Hay una forma específica en que transmite su conocimiento espiritual, trascendente, abstracto, o como lo quieran ver. ¿Okay? Hasta aquí la parte conceptual de esto, como la parte más abstracta. Vamos a bajarlo un nivel. Eso significa que cuando yo hablo,
concreto lo que tengo en la cabeza y lo vuelvo real. Y esto es muy importante. Un abstracto no es real hasta que se manifiesta de alguna forma. ¿Ok? Y así como hago eso, también puedo hacer el proceso contrario. Puedo tomar algo que es un habla, una expresión, y convertirla en un abstracto, que es la parte contraria, que es parte del proceso del habla. Yo hablo y escucho, y el proceso de escucha es justamente al contrario, tomar el objeto abstracto, tomar un abstracto de dentro de una manifestación concreta. ¿Está aquí es claro? Paso a paso. Entonces lo que estamos diciendo es así: hablar es tomar un abstracto y manifestarlo en lo concreto. La versión anterior que veníamos de decir es Shmiat Ozen, que era la escucha del oído. ¿Y qué es lo que es la escucha? El absorber algo físico que es el sonido y convertirlo en un abstracto, que es exactamente el proceso contrario al habla. ¿Aquí es claro? Pero eso está mal, entonces. ¿Qué es lo que está mal? Ok. Pero una cosa que seguro se ocurre. Eso es lo que ocurre. Cuando usted me está escuchando, ¿qué es lo que escucha? Sonidos. Esos sonidos usted los compila, los agrupa, los ordena y extrae de eso información, y con eso abstrae un objeto abstracto. Es más, puede llegar hasta a imaginar cosas a través de lo que escuchó. Sí. ¿Y cómo se hace para que no se transforme en algo abstracto? No se puede. Ese es el proceso de escuchar. El proceso de escuchar es tomar algo que es concreto. Lo vamos a poner en términos muy, muy básicos. El sonido son golpes de presión de aire. Golpes de presión de aire mueven unos pelitos dentro del sistema auditivo que se juntan y se deducen en un proceso mental, cerebral, digamos, y se manifiestan a mí como un sonido inteligible, comprensible, entendible. Entonces, lo que yo hice fue tomar presión de aire y convertirla en algo que entiendo. Y lo que yo entiendo son conceptos. Así que claramente tomé algo que es completamente físico, presión de aire, y lo convertí en un abstracto. Eso es escuchar. Todos los conceptos de escucha que ya hablamos cuando hablamos de Shmiat Ozen. Sí. Y cuando uno piensa en conceptos en idioma. Depende. O en palabras. ¿Depende de cada uno? Depende del pensamiento. Y vamos a hablar un poco del pensamiento ahora. ¿No? Un par de minutos. ¿Sí? ¿Hasta aquí es claro? Entonces, hablar implica tomar un abstracto que por definición, a menos que tenga una manifestación, es difuso, es poco claro, es poco nítido. ¿Okay? Una imagen que yo sé que hay algo ahí, una intuición, yo sé que hay algo ahí, pero no lo puedo expresar. No puedo asir, tomar ese concepto, agarrarlo y usarlo. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando me resulta claro. Para poder aclararlo, necesito el proceso de verbalizarlo, convertirlo en una expresión que yo logre entender. Y ese es el proceso del habla. Se puede habla, como generalizarlo, cualquier tipo de expresión que exprese, que decante el concepto que estoy tratando de transmitir. ¿Okay? Yo puedo hacer un esquema para poder representar una idea, pero toda vez que soy capaz de ponerlo en un esquema, también funciona. El nivel mejor es no necesitar un esquema. El nivel mejor es que yo con el habla sea capaz de definir lo que quiero hacer. ¿Está aquí es claro? Siguiente paso es que uno tiene que tomar en cuenta entonces que el habla es real. Vamos a un tema importante. Lo que una persona dice puede ser o no ser. Puede ser verdad o no verdad. ¿Qué es lo que era verdad? La realidad. Su cuaderno, increíble.
descripción de la realidad. Si es la descripción de la realidad, es. Y si no, no es. ¿Correcto? En esas condiciones, lo que una persona dice puede ser una manifestación real o una manifestación falsa. Una manifestación real, es decir, verdad, o puede ser falsa. Por ejemplo, tengo tantas ganas de verte y en realidad no tengo ganas de verlo o de verla. Si yo digo tengo tantas ganas de verte y en realidad no, lo que estoy diciendo es falso y no es. ¿Ok? Pero es un grado de realidad nuevo, porque ahora hay una expresión, hay realidad que se formó. Yo sí dije eso. Tomé un abstracto y lo convertí, un abstracto falso, y lo convertí en real, pero en una realidad falsa, Keilo. ¿Okay? ¿Se entiende hasta aquí el problema? ¿Por qué esto es un problema? Vamos a ver el problema en profundidad. ¿Para qué me sirve este concepto de Arihat Sefatayim? De preparar los labios. Preparar los labios significa, Tachles, en concreto, que yo, antes de decir algo, lo que sea que voy a decir, viene como una manifestación de algo que ya pensé, que ya tengo claro. ¿Ok? A todo esto, esta clase la quiero hacer en memoria de Yemima Bat Abraham, la chica que murió del atentado. ¿Ok? Que murió anteayer, yo no me enteré hasta ayer. Sí, con demás. De vuelta, ¿por qué? ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo quiero saber si sé algo, ¿cómo puedo saber si sé algo? Cuando lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque cuando ya lo puedo explicar, no es difuso, ahora es concreto. Es un conocimiento, ya es un conocimiento concreto que ya tengo. ¿Sí? Soy capaz de expresarlo, implica que no es difuso, no es una intuición, es un conocimiento, es datos, sé lo que estoy diciendo. ¿Okay? Esa es la diferencia, dijimos, entre intuición y conocimiento. Entonces, cuando yo quiero pensar, tengo que hacer un proceso. Vamos a hacerlo en varias etapas esto. Primero, para concentrarme. Cuando yo me quiero concentrar, el proceso de concentrarse es que yo me enfoco en algo. ¿Qué es lo que es algo? Algo concreto. ¿Correcto? Si yo me quiero concentrar, siempre me concentro en algo. Y ese algo es algo concreto. Mientras más yo expreso lo concreto en lo que me quiero concentrar, es más fácil que ese concreto se vuelva mi abstracto en el que me quiero enfocar. Y de hecho, si ustedes estudian, se van a dar cuenta que funciona muy bien. Si ustedes dicen las palabras, tienen que leer un texto. Entonces pueden leer rápido el texto. Yo conozco gente que es capaz de leer de una ojeada una página entera. Pero el nivel de profundidad del conocimiento no es la misma que gente que lo lee palabra por palabra, imaginándose el sonido en la cabeza de lo que están diciendo. Si hacen ese ejercicio, en vez de ver la imagen y decir, esto es tal cosa, decir las palabras. Por ejemplo, Samsung. Esta máquina de aquí es una Samsung. Si yo digo Samsung, estoy mucho más consciente de la máquina que si solo miro y me pasa por el frente. Ahora puedo recordarlo porque estoy consciente de la cosa. Cuando yo estudio, por ejemplo, me quiero concentrar, un mecanismo recomendado por nuestra tradición es hablar. Tengo que leer un texto, leerlo en voz alta calmadamente, bien leído. No, porque eso no es una manifestación de nada. Y eso me permite mantener la concentración en lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, en lo que estoy estudiando.
y me mantiene el foco. Nunca viene esto cuando lo leo en voz alta. Yo lo leo en voz alta y después para poder explicar si tengo que leer en la mente. Léalo de nuevo. ¿Mm? Léalo de nuevo en voz alta. ¿Sí? Yo cuando estudio leo 3, 4, 5 veces el mismo texto. Y puede ser en voz alta, la primera vez me cuesta más, la segunda vez me cuesta menos, entonces más de mi proceso mental está enfocado en lo que estoy diciendo. La tercera, cuarta vez ya estoy procesando lo que dice. Bien. Antes no necesariamente. Es un consejo que da Rashi, no es un consejo mío. No tengo nada que Pero ver. ahora voy a escuchar. Eso con respecto a concentrarme. A continuación, quiero pensar. Para pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que presentar las posturas que se enfrentan. Cuando yo quiero pensar algo, ¿cómo pienso? Normalmente yo conozco mucha gente que cuando quiere pensar algo, como que hace así. Y se va. Y no tiene la mente puesta en nada. Y están que irlo esperando que les llegue la inspiración divina de esto es. Amevin Yavin. Los que sepan podrán entender a qué me refiero. ¿Okay? La gente tendemos a hacerlo. Porque cuando decimos que vamos a pensar en algo, no estamos pensando en algo, estamos que irlo tratando de intuir el algo. La intuición o llega o no llega, porque es intuición. Cuando yo quiero pensar algo, tengo que tomar el algo y volverlo concreto y desarmarlo y entenderlo por partes. Eso es pensar algo. Prácticamente, ¿cómo se hace eso? Yo quiero estudiar, quiero pensar en qué quiero hacer el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miro las estrellas. No me va a servir de nada mirar las estrellas porque no va a cambiar la sensación que tengo ahora adentro de 5 minutos más. Ulay me voy a estar más cansado, Ulay voy a tener un poco más de aburrimiento, pero más que eso no va a pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me refiero con hacer el próximo año? ¿Todo el día? ¿Part-time? ¿Qué parte del día? ¿En qué términos? ¿En términos de vida? ¿En términos de trabajo? ¿En términos de estudio? ¿En términos de...? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué aspecto? Y en ese aspecto, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué es lo que quiero? Desarmo el problema, lo voy articulando y lo voy desarmando de forma que quede cada vez más explícito. A medida que... ¿Qué es lo que significa? No sé qué es lo que voy a hacer el próximo año. Básicamente significa, tengo confusión. ¿De dónde viene la confusión? No lo sé. Porque eso es lo confuso. ¿Cómo hago para quitar la confusión? Arihatz Fataim. Empiezo a decir lo que tengo claro y de a poco se va a enfocar mi visión o mi entendimiento, mi concentración en aquello que no tengo claro. Y una vez que tenga eso a la vista, puedo tomar una decisión. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy diciendo? Sí, entonces está diciendo que necesariamente para que se consiga arreglar el ambiente yo tengo que hablar. Claro. Puede no ser... Hay distintas formas, vamos a ver el cómo lo vamos a ver en un minuto. Estamos en el para qué. Sí, La segunda pregunta, recién. Si se está pensando que va a hacer algo que conviene hacer esto, pero eso lo hablamos con una persona y él le mete un argumento sobre una discusión. Entonces, si empiezas a hablar lo que está en su mente, tipo, vas a quedar más confusa, va a quedar la persona, va a quedar confusa. No, Nada se queda claro. no necesariamente. ¿Y se puede hacer En un una- poco de Un segundo, se puede, obvio que sí. Un segundo, pero un segundo que vamos a la parte de cómo en un ratito. Tengo una discusión con alguien. Hay dos posibilidades en una discusión. Que sea una discusión real o que sea una discusión falsa. ¿Qué significa que sea una discusión falsa? Que en realidad el otro no quiere discutir, ni yo tampoco. Solamente queremos presentar y ganar la argumentación. Y en esas condiciones tengo que contestar rápido algo inteligente, pero no necesariamente tengo que decir algo que sea cierto. No necesariamente tengo que decir algo que esté bien pensado, no necesariamente
tengo que hacer un argumento de marketing. Ok. No tengo que decir algo que sea sano, razonable, bueno, inteligente, nada. Tengo que decir algo que le llegue a la gente, que va a ser aquel que escucha. Si es una argumentación en términos de algo real, que BM estamos conversando de algo, en esas condiciones, él me propone un argumento. Entonces yo tengo que analizar el argumento. ¿Qué es lo que hago para analizar el argumento? Escucha activa. Shmiata Ozen. ¿Qué fue lo que dijo? Estas son las palabras que usó. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Cómo fue que lo dijo? ¿Para dónde quiere ir? ¿Qué pienso yo al respecto? ¿Cómo hago con esto? Tomo sus palabras, las desarmo, pienso lo que está diciendo, lo analizo, resuelvo, veo qué es lo que yo opino al respecto, lo contrapongo y veo que estoy de acuerdo en que no. Pero te paraste pensando. Pero me demoré un rato porque tengo... Ahora, si es en un canal de televisión, no tengo ese tiempo. Porque el canal de televisión nunca fue pensado para que la gente piense. El canal de televisión es para vender comerciales. Y la gente se aburre y cambia de canal. Entonces no tienen tiempo para dejarle al otro que se aburra, al telespectador. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiene que ser rápido. Y que tienen que ser cosas interesantes, choqueantes, fuertes, rápidas, para que no se pierda la atención. Inteligente, no necesariamente. Buena, no necesariamente. Sano, no necesariamente. Normalmente ninguna de las anteriores. Pero chocante, sí, obvio. Llamativo, obvio. Bien dicho, lindo, claro. Porque así la gente mantiene la atención para el comercial, que es el objetivo del televisor. Pero quisiste, en la deducción que hiciste, no hablaste, pensaste. Ok, ahora tengo que expresar lo que yo pensé. Tú me dijiste A, B, C, D. Estoy de acuerdo en A y C. En B y en D no. Y por esto y esto me parece que eso no va. Mi opinión, por lo tanto, es esta. El otro, si está conversando conmigo Behemet, escuchará mi argumentación y dirá, dijo A, B, C, D, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, esto es lo que está implicando, este es su pensamiento, y así podemos llegar a un acuerdo. Si no, no se puede llegar a armonía, nunca. ¿Okay? El concepto de paz es ficticio, a menos que podamos conversar en serio, no en falso. Las cajas. Entonces, para mi proceso de pensamiento requiero articular. Para mi proceso de entendimiento, el entendimiento se ve porque soy capaz de articular. Para poder entender, requiero poder articular. Y mientras más pueda articular de la cosa de distintas visiones, esto es una característica del abstracto. El abstracto siempre se puede manifestar de distintas formas en lo concreto. ¿Ok? Por ejemplo, la fuerza de gravedad es una sola ley, pero cada cosa se cae en función de la misma ley y se cae distinto. ¿Correcto? Eso quiere decir que son distintas manifestaciones, pero de un único concepto. El concepto de libertad, lo mismo. El concepto de paz, energía o lo que ustedes quieran. Cualquier objeto abstracto lo puedo manifestar de distintas formas. Por lo tanto, mientras más entiendo de la cosa, más visiones distintas de la misma cosa puedo aportar. Todas consistentes, todas coherentes, dichas de distintas formas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Qué fue lo que dije? No voy a... Si se entiende o no. Okay, correcto. Muy bien, muy bien. Eso fue rápido. Porque uno más conoce, más ve. Uno solo ve lo que conoce. No. Uno es capaz de intuir cosas que no conoce. Obvio. Ahora, para poder convertirlas en algo conocido, tiene que pensarlas, razonarlas, concretarlas, convertirlas en algo real. Uno puede intuir algo que no conoce. Por ejemplo, si Dios existe o no. Lo puedes intuir. Después lo tienes que volver a algo concreto. ¿Existe o no existe? Pero primero es una intuición, en principio. Lo puedo dejar como intuición. Pero uno
es mi decisión, ¿no? Decisiones de nuestro conocimiento, pero- No debiésemos. Hay líneas enteras que se manejan así, pero no debiésemos. No es la idea. ¿Ok? Seguimos. Para tomar decisiones, esta es una aplicación concreta muy buena de este sistema de Arihat Sfatai. ¿Cómo tomo una decisión? Normalmente cuando yo digo que voy a tomar una decisión, dame unos días para pensar. ¿Sí? El que se haya reído denota que entendió el concepto. Cuando una persona dice, tengo que pensarlo, ¿cuántos de ustedes creen que se sienta a pensarlo? Muy poca gente se sienta a pensarlo. Lo que normalmente sucede es que se sienta a intuirlo primero, suponiendo que se sienta a algo. Normalmente es solamente una evasión. Trato de no tener que enfrentar la decisión ahora. Decisiones que hay que tomar a veces. Compro esta casa, compro esta otra casa, salgo o no salgo con Juanita, Juanito, ¿sí? Me caso o no me caso, estudio esto, estudio lo otro. Bueno, y normalmente la gente dice, voy a tener que pensarlo un poco más. Y toma, ese un poco más pueden ser años, ¿no? Lo que sea. El problema es que no se hace un proceso de Arihat Sfatai para poder tener claro lo que pienso. A priori yo tengo un pensamiento al respecto, pero es difuso. No sé lo que estoy diciendo, no sé lo que pienso, no sé lo que creo, no sé lo que entiendo de la cosa. Tengo que hacer una Arihat Sfatai. Tengo que prepararme a decirlo. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Tengo una decisión que tomar. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué trabajo? Tengo 3 opciones de trabajo. ¿Cuál voy a escoger? ¿Me quedo en el trabajo o me salgo del trabajo? ¿Me caso o no me caso con la persona en cuestión? Que sea, digamos. ¿Ok? Son distintas decisiones que uno tiene que tomar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que no tengo claro? Es cierto, en términos prácticos, no sé si voy a tomar este trabajo o este trabajo. Pero la pregunta no es tan global. La pregunta es porque hay algo que me traba. ¿Correcto? Pues si no, yo ya hubiese tomado la decisión de forma intuitiva. Cuando las cosas son claras, yo tomo las decisiones sin necesidad de pensar demasiado. Cuando no puedo tomar la decisión inmediata, es porque no tengo suficiente claridad de la decisión. Si eso es claro, si eso es evidente, entonces lo que falta es claridad. ¿Cuál es la claridad que me falta? No sé, porque está difuso. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Los motivos para tomar este trabajo y los motivos para no tomar este trabajo. Los motivos para tomar este trabajo y los para no tomar este trabajo. Esto es lo mismo con el tercer trabajo. Si yo solo los despliego, tengo una claridad mucho mayor sobre qué es lo que está pasando. A continuación puede todavía tener un problema. Entonces lo que puedo hacer es asignarle prioridades. Hay cosas que son más importantes para mí que otras. Por ejemplo, este trabajo, para tomar un ejemplo concreto, este trabajo es un trabajo que queda en Tel Aviv. Yo vivo ahora en Jerusalén, vamos a suponer, vivo en Jerusalén, este trabajo está en Tel Aviv. Para llegar todos los días voy a perder 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y 1 hora y cuarto, 1 hora y media de regreso. Voy a tener 3 horas menos de día para ir a ese trabajo. Paga mejor. Pero me significa, paga mejor que este segundo trabajo, pero este segundo trabajo tiene 15 minutos de distancia. Pierdo 15 minutos de ida y 15 de vuelta. O sea que pierdo media hora. Tengo 3 horas contra media hora. ¿Qué me implica? Este gano un 50% más de dinero. Este no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si toda mi... ¿Qué es lo que voy a hacer con ese tiempo? Si en ese tiempo lo puedo usar, por ejemplo, porque voy a hacer un viaje, lo voy a hacer en bus, entonces me voy a ir estudiando las cosas que me interesa estudiar, así que voy a aprovechar, no voy a tener 3 horas de pérdida, voy a ganar 3 horas de estudio. En esas condiciones es un plus. Si estoy soltero, si estoy casado y tengo hijos, 3 horas menos son 3 horas menos de familia.
de ayudar a la familia, de estar con mis hijos, con mi mujer, en mi caso, con su marido, ustedes, lo que sea. 3 horas y esa cantidad de plata, ¿qué es lo que es más importante para mí? ¿Las horas o la plata? Suponiendo que en ambos casos llego a fin de mes, obviamente. ¿Sí? Cuando es un análisis racional, Obvio. contra, Obvio. a veces no funcionamos tan así, tan racionalmente. Es el tema de la emoción. Uno tiene que equilibrar entre, racionalmente uno tiene decisiones, cosas, y después la emoción, ahí está la dificultad. Juntar la emoción y la razón. Para mí, La emoción, un pro o un contra también, ¿no? obviamente. Yo la emoción la tengo que tomar. Conviene esto, pero sentir otra cosa. Yo puedo sentir que esto no es lo correcto para mí y puedo tomarlo en cuenta. Siento fuertemente que este trabajo no es un trabajo que yo debiese tomar. ¿Por qué? Aún no lo tengo claro. Pero es un trabajo que siento que no es para mí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer 2 cosas. Esa emoción, esa sensación en realidad, la puedo traducir en algo concreto, tratar de investigar qué es lo que me pasa que no quiero ese trabajo, o tomarlo como un dato de la causa y decir, siento que no debo estar en este trabajo, y categorizarlo. No debo estar en este trabajo es una cosa que me importa mucho, más o menos, poco. Si me importa mucho, no puedo estar en este trabajo. Si me importa un poco o muy poco, quizás afilo que yo pienso, incluso cuando yo siento que no debiese estar en este trabajo, me paga muy bien. Vender armas a no sé qué país en África, paga muy bien. Pero yo personalmente siento que no es un trabajo para mí. ¿Sí? No. Pero hay gente que dice, a mí no me importa, yo no los disparo y gano plata con eso. Y con eso tengo tiempo para estar con mi familia. Es una evaluación de cada uno escogerá en función de sus prioridades, sus órdenes de prioridad. ¿Okay? Y eso es incorporar su emoción en la decisión. Pero es una parte, la emoción es una parte de la decisión, no es la decisión. ¿Okay? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando uno se casa. Cuando uno se casa no solamente porque está enamorado o enamorada. Se puede casar enamorado, ojalá que estén hasta las masas con su futuro marido, etcétera, etcétera, pero ese no es el punto. El punto es que si solo están así, entonces hay una sospecha muy fuerte de que eso tenga que ver más con temas químicos o biológicos, digamos, que con otros tipos de análisis. Y en esas condiciones hay una fuerte sugerencia a pensarlo. Porque es probable que dentro de la situación haya algo que es muy atractivo y otras cosas que quedaron debajo de la alfombra que no se alcanzaron a notar todavía y que después cuando se noten puede ser problemático. ¿Okay? Las cajas. Hay un punto adicional, que es que cuando yo digo algo, de nuevo, hablando en términos de si la cosa es cierta, es real o es falsa. Cuando yo digo algo, eso me asigna a mí un valor de ser alguien verdadero o falso también. Esto es algo muy importante. La Torá, en Parashat Matot, en el Sefer de Bamidbar, Parashat Matot, comienza diciendo la Parashá todas las leyes que le contó Moshe a los líderes de las tribus respecto de hacer nedarim, compromisos, promesas de no hacer cosas, y otro tipo, shvuot, nedarim, hamot, kamot, un montón de otros conceptos. La parashá hace un sikum, hace un resumen del concepto. Dice, todo lo que salga de tus labios harás. La Kavaná, todo lo que sale de mis labios tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no, yo mismo, ante mí, no valgo. Y esto es muy importante que lo recuerden.
Cuando una persona dice, me voy a levantar temprano mañana en la mañana, y no se levanta, la primera vez es como, uy, lo hice mal. Cuando van 5 veces, es casi como normal. Si vuelve a decir la 6ª vez, la misma persona sabe que lo más probable es que no. Y por lo tanto, lo que dijo no vale nada. Y el problema es que eso significa que en el fondo su autoestima es, yo soy un tipo o una tipa que digo cosas que no valen nada. Así que cuando yo me comprometo a voy a llegar a tal hora a encontrarme contigo, cuando lo digo no estoy diciendo nada. Y puede ser que llegue, y puede ser que no llegue. Hay lugares en el mundo en que esto lamentablemente es muy prevalente. Uno dice, sí voy. Hay un lugar donde dicen ahorita, ¿sí? En otras partes dicen al tiro. Sí, ya, inmediatamente. Toda clase de expresiones que vienen a decir, sí, ya voy. En una de estos días voy. Si tengo suerte y no me molesta nada, entonces voy. Pero eso significa en el fondo, no creo que yo pueda ir. No creo que vaya, pero no te lo quiero decir. Entonces lo que estoy diciendo es falso. Hay motivos para decirlo. Cultura del lugar. Muchas veces decir a alguien, no voy a llegar. Tengo un profesor mío en la universidad, nos contó, estábamos en una clase chiquitita, nos contó una historia que le pasó en Japón. Fue a dar clases a Japón y a estudiar un posgrado en Japón. Japón. Y dio una primera clase, una primera lecture, una clase en la universidad, y cuando terminó preguntó si se podían poner de acuerdo en un horario distinto y propuso un horario. Y los japoneses en el lugar dijeron, sí, no podemos estar. Perfecto. Llegó el día y a la hora fijada para las clases y no apareció ni uno. Ni uno llegó. Quedó esperando. No dejaron plantado, absolutamente. No apareció ni uno. Al tiempo se encontró con uno de los estudiantes. Y le preguntó qué pasó. Quedamos que iban a estar allá. Todos dijeron que bueno. Y no aparecieron. Es que teníamos un tope de horario. Es decir, no podíamos ir. ¿Por qué no me dijeron que tenían tope de horario?, preguntó el profesor. Y los estudiantes dijeron porque no es honorable decir eso. No se le puede decir a la persona que no es honorable. En el canon japonés, aparentemente es mejor dejarlo plantado que decirle que no. Los japoneses son muy así de que no pueden faltar el respeto. Lo que sea. No vengo a juzgar si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pues yo te vengo a contar que hay veces que uno dice ahorita, y la cabana de ahorita es porque si no digo ahorita, quedo mal delante de la otra persona y a nivel social eso no es aceptable. Por ejemplo. Pero tengo que tener claro lo que estoy diciendo, eso es todo. No solamente a los adultos, también a las figuras de autoridad. Ok, correcto. Esto nos permite varias cosas. Una es que cuando yo hablo, me permite saber si lo que estoy diciendo es verdad o no. Cuando yo hablo y digo, voy a llegar, vamos a decir así, yo les pregunto a ustedes, ¿van a repasar la clase? Si alguien me dice que sí, no es verdad. ¿Por qué? Puede ser, eso sí, pero no estás repasando, Velayón, repasar, sentarme con el cuaderno, repasar la tarea. Funciona que de paso también hago repaso. O sea, si tu intención es esa y por eso llamaste a Juanita para decirle la clase, estás repasando Meforage, eso es lo que estás haciendo. Pero, mira, te llama a tu amiga y te pones a conversar y mira, tuve la clase y mira lo que dijo. Eso no se llama que estás repasando. Repasaste mi mail, como de paso, así como de codito. Entonces, no es mi intención decir que ustedes no repasan. Puede ser que repasen. Pero históricamente no ha pasado. Y como históricamente no ha pasado, no implica nada en el futuro, pero Minastam, si ustedes me van a decir, de la misma forma que me dijeron en otro momento que iban a hacerlo, Minastam no hay por qué creerlo. ¿Ok? No implica que son mala gente ni nada por el estilo. No lo tomo de esa forma.
Pashut no tienen tiempo y no quieren quedar mal diciendo que no lo van a hacer. ¿No? Y ese es todo el problema. Pero en esas condiciones es preferible, por su propia integridad, que digan que no. Porque si no dicen que no, ustedes lo que dicen no vale. Y estamos comandados por la Torá a que todo lo que sale de nuestra boca sea algo real. Eso es muy... Es lo mismo. Las implicancias son las mismas. Esto me permite también conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Conocerme. Basta. A mí mismo, redundante. Conocerme. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo, si yo soy sensible a estos tonos que yo uso, las palabras típicas que uso para decir algo que no voy a hacer, o que en realidad no tengo ninguna intención de cumplir, o en realidad en estos días, aprovechando en estos días, descubrí que estaba diciendo una frase en un momento típico. Y estaba haciendo, yo exactamente estaba usando justamente este mismo concepto. Estaba usando una frase que siempre digo en una determinada condición que implica que lo que estoy diciendo no es verdad. A partir de ese momento me volví consciente y me puse a estudiar por qué no. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué no quiero hacerlo? Pero si yo analizo eso, puedo descubrir un problema que puedo solucionar o puedo cambiar mi postura. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes tienen que llamar por teléfono a 15 personas, tomen el teléfono y llamen a 15 personas por teléfono. Tipo pitanza, o sea que uno llama por teléfono, cuelgas, lo que sea. Entonces, hay gente que lo va a hacer, hay gente que no lo va a hacer. La tarea es relativamente fácil, tomar el teléfono, marcar un número, esperar a que contesten y colgar. No es tanto el problema. Entonces, si hay alguien que no lo hace, probablemente es porque no quiere hacerlo. Cuando dijo que sí lo iba a hacer, cuando se dispuso a hacerlo y encontró otra cosa mejor que hacer en ese momento, le maasé, su mejor cosa es una explicación para no hacer eso que no quiere hacer. ¿Correcto? Eso denota que no quiere hacerlo. El problema es por qué no quiere hacerlo. Hay muy buenos motivos para no hacerlo. Es molestar gente, desgastar recursos, perder el tiempo, falta de respeto. Hay muy buenos motivos para no hacerlo. Pero si no lo hace para no quedar mal, si no lo hace porque entonces hay un problema respecto de su autoestima con respecto al resto. Y eso me permite a mí abrir una puerta respecto de quién soy y quién quiero ser. Y si dije que lo voy a hacer, lo hago. Hay un caso crítico en el Tanaj. Nunca me acuerdo el nombre del shofet, pero hay un shofet que un shofet de los primeros shoftim del Sefer Shoftim, que dijo que iba a ir a la guerra contra un pueblo, y si le iba bien, entonces lo primero que saliera de su casa lo iba a ofrendar a Kadosh Baruj Hu, lo iba a leakdishoto, iba a ser dedicado con único objetivo a Kadosh Baruj Hu, pensando que probablemente iba a ser un animal. Y lo primero que salió, efectivamente, fue a la guerra, ganó en la guerra, y cuando volvió, salió su hija. Y la hija, como el padre tiene derecho a la Akdishota, quedó Mekudeshet. Que no se podía casar. Una hija que está Mekudeshet no puede recibir otros Kedushim, si no se podía casar. Jajamín preguntan, ¿por qué hizo eso? Podría haber hecho un bitul, una atarat nedarim, podría haber hecho una anulación de su promesa. Le maasé, él entendía que no podía hacerla. ¿Por qué no? Porque lo dijo. Lo que uno dice es. Esa es la fuerza de una persona. Lo que dice es tan sólido que los niños lo requieren como parte de su seguridad personal. Que el papá le diga o la mamá le diga, no puedes hacer esto, y no lo puede hacer, de eso depende su autoimagen.
Es muy importante este concepto. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos un diario de vida, llevamos un papelito, tenemos Hebrutot. Hay montones de métodos para implementar este sistema de Arihat Sfataim. El primero es llevar un diario. Las cosas que yo quiero tomar, las cosas que quiero pensar, las cosas que no tengo claras, tomo un papel y empiezo a escribir. En el proceso de escribir, mi mente se va ordenando y voy condensando el concepto y llego al punto que me molesta. Es uno de los mejores métodos de estudio, de Torah en particular. ¿Okay? En otras cosas es más difícil porque las inconsistencias pueden no tener resultado, pero en Torah es muy bueno. Leer lentamente, decir lentamente aquello que quiero estudiar, lo que me quiero enfocar. Eso es otro método de Arihat Sfataim. Escuchando lo que digo, notar cuando hay una correlación, como lo que les comentaba, una correlación entre aquello que digo y mi comportamiento a continuación de no hacer, o de hacer algo distinto o lo que fuera, que me da información sobre quién soy y por lo tanto me alerta. Solamente como un paréntesis volviendo sobre ese mismo tema, y ahora con esto cierro porque si no, no vamos a hacer la otra clase. Cuando yo digo algo, hay veces que yo no lo cumplo. Hay dos motivos que podrían venir para que yo no lo cumpla. Un motivo es que no tomé en cuenta alguna cosa y cometí un error. ¿Ok? Mi análisis fue malo, o no fue suficientemente acucioso, o no consideró márgenes de error, o lo que fuera que haya sido. Producto de eso, lo que yo dije que iba a hacer no lo hago. Eso puede ser una opción. La otra opción es que yo cuando lo dije, nunca intenté hacerlo. ¿Entienden el concepto? Si yo nunca quise hacerlo, BMF, entonces lo que yo dije no era nada. Es a ese que me estoy refiriendo. ¿Okay? En el otro siempre lo puedo recuperar. Cuando me doy cuenta que cometí un error en mi estimación, en mi forma de planificación, lo que sea, asumo mi error, replanifico, rearmo mi cuento. No hay ningún problema. Cuando no quiero hacerlo, cuando lo que digo no es cierto, en Chile es muy común que uno diga, te llamo. Veámonos uno de estos días. El concepto de te llamo es solo una declaración de buenas intenciones de me caes bien, punto. No significa que te voy a llamar. Juntémonos, significa nada. Voy a intentar ir a tu fiesta, significa que no va a ir. ¿Por qué? Porque igual que en Japón, en Chile tampoco se puede decir que no. De hecho, mi mujer y su mamá, quizás no es muy lindo, se entretuvieron una tarde tratando de hacer que un chileno les dijera que no. Y no podía. A mí me pasó, estando acá, que hablé con alguien muy cercano a mí, y yo me había salido de este sistema como de no poder decir que no. Yo digo que no hoy con relativa facilidad. Y esta persona no podía. Y me lo dijo en lashon chileno, en expresión chilena, me dijo que no. Y yo no lo pude escuchar. No escuché el no. Me había salido de la cultura. Me dijo, lo que pasa es que es muy complicado. Bueno, pero complicado es complicado. ¿Se puede o no se puede? Es muy difícil. Muy difícil, muy complicado. En chileno significa no. ¿Okay? No. Voy a intentar llegar es no. Cuando uno le dice, mira, me encantaría que estuvieras, mira, me resulta muy complejo porque tengo no sé qué cosa, significa que no va a ir. No es complicado, no va a ir. Y el intento no lo va a hacer. Y yo estaba hablando con una persona chilena que me estaba diciendo que no en ese lashon, y yo, desconectado del lashon, no pude entender lo que me estaba diciendo. No pude entenderlo. Y tuve una pelea al respecto. Como, hay que entender el lashon en particular. Entonces, cuando yo digo algo, tengo que darme cuenta si lo que estoy diciendo lo quiero decir, behemet o no. Porque si no, entonces es en ese punto donde mi autoestima se daña. Si yo digo, y en realidad creo que quise decirlo, y no lo quise decir, entonces tomo un daño en mi autoestima que no tiene por qué ser. Último punto, hay una advertencia importante a hacer. Hay más cosas como más
cosas prácticas que se podrían utilizar, pero hay un punto muy importante a hacer, y con esto vamos a cerrar. Así como, como hablar, concretar cosas, permite hacer cosas positivas, el habla permite hacer cosas negativas. Yo puedo tomar una interpretación negativa del mismo concepto, y eso lamentablemente se vuelve real. Entonces, si yo hablo mal, digo cosas malas de mí. Uy, yo nunca cumplo. Uy, mi palabra no sirve para nada. Uy, soy un perdedor. Uy, no te... Lo que sea que diga en esa forma de expresión genera un daño a mi autoestima, y es un daño difícil de resolver. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado que la forma en que me expreso de mí y de aquellos que me rodean sea una forma positiva, enfocado en la parte positiva, entendiendo que hay veces que no quieren decir lo que están diciendo, y hay veces que ponerlo en transparente, que no quieren decir lo que están diciendo, es dañino. Así que no siempre uno tiene que decir, ajá, ya dijiste de nuevo. ¿Sí? Esa expresión de, tú siempre cuando dices que vas a hacer esto no lo haces, esa expresión es dañina y destruye relaciones. No lo hagan. ¿Okay? Atkan, con esa clase. Gracias.